de uno de los cromosomas X. Bueno, ahorita les voy a explicar más o menos qué es el mosaicismo. No sé si es la manera correcta de pronunciarlo, pero ahorita se los voy a explicar un poquito más. Como epidemiología, tenemos que se presenta en una de cada 2.500 recién nacidas vivas aproximadamente. Es considerada la primera causa de hipogonadismo en mujeres. Y también afecta aproximadamente al 3% de embriones femeninos. La mayoría de estos se resuelven en abortos espontáneos, Claro, llegando a ¿y por qué no en hombres? Pues dices, si aclaras, que da el 3% de los embriones femeninos, ¿y por qué no en hombres? Pues porque es con el bueno, la ausencia parcial o completa del cromosoma X que da pues el genotipo. Ajá, porque para que diera hombre tendríamos que tener XY, ¿verdad? Ajá. Y aquí, como hay ausencia de un cromosoma, normalmente tenemos 46 cromosomas en la célula de un ser humano, incluidos los dos sexuales, claro. Entonces, lo tengo 46, incluidos los sexuales, XX o XY. Aquí me está faltando un cromosoma, por eso el que se manifiesta es el X. Por lo tanto, fenotípicamente siempre van a ser mujeres, no puede haber hombres porque no hay cromosoma allí. Muy bien, ¿qué más? Bueno, de ese 3% de embriones femeninos, como les comentaba, que la mayoría se resuelve como aborto espontáneo, solo 1 de cada 1.000 llegan a término. Para la etiología, bueno, no sé si cuenta como etiología, pero existen 3 escenarios de cariotipos posibles. El más prevalente es donde existe un cariotipo 45X, que es donde vemos pues la ausencia del cromosoma completo, bueno, de uno de los cromosomas completo. La mayor parte del otro 50% corresponde a mosaicos, que es lo que les mencionaba, que les voy a explicar un poquito más adelante, en donde la paciente puede presentar células con un cariotipo 45X y con 46 pues XX, o 45X y 47XXX, que sería pues un cromosoma extra. El resto presenta una ausencia parcial de uno de los cromosomas X. También da como un cuadro clínico, bueno, no un cuadro clínico, pero también se presenta como mosaico. La presentación más común se origina gracias a un error posterior a la concepción. Perdón, no es cierto. Lo siento, doctor, es que estoy muy nerviosa. Pues tranquila, estás platicando entre amigos. La forma más prevalente se origina por un fallo durante la meiosis 1 o 2, donde se puede observar que los cromosomas no se separan. Esto sucede con mayor frecuencia en los espermas. Aquí pues está en la imagen. Aquí se observa cómo los cromosomas aquí pues no se separaron y aquí se fueron los dos hacia esta célula. Y aquí ya se separan, pues se dividen normalmente como debería de haber sucedido, dando origen a una célula pues que no tiene ningún cromosoma, y esta pues se divide creando otras 2 células que, bueno, más bien les falta el cromosoma X, ¿no? A ver, Luis Daniel Méndez, dime qué es mitosis. Aquí estoy. Sí, dime qué es mitosis. Pues es la duplicación celular haploide. Muy bien, entonces, es duplicación celular, no te metas en más problemas. Okay. Había un programa de The People's Court al otro lado de Estados Unidos, de jueces ya retirados. Entonces ellos decían, si te preguntan, ¿hoy es martes? Sí, no te metas en más, porque a veces la gente comete el error de querer ampliar y ahí es donde cometen errores, ¿no? Porque eso de haploide, pues ya. Bueno, entonces, muy bien, mitosis es la duplicación celular de una célula madre, ¿verdad? Por duplicidad van a hacerse 2 hijas, 2 células hijas. Muy bien. Ahora dime qué es meiosis. Porque nos explicaba ahorita Caro que esto ocurre en la meiosis 1 y 2, dice ella. Entonces, ¿qué es meiosis? Eso ya sería para la reproducción sexual. ¿Pero qué es meiosis? Si mitosis es duplicación celular, ¿qué es meiosis?
¿En qué ocurre en la meiosis? ¿Una qué? A ver, José Gerardo Macías, ayúdale. ¿Qué entiendes por meiosis? Les decía yo al principio que si no entendemos en biología no vamos a entender mucho de esto. Pues sí, también es división celular, pero tengo entendido que es de las células reproductoras. Exactamente, muy bien contestado. Pero ¿qué ocurre? ¿Verdad? En la mitosis hay como resultante hay una duplicación. Hay dos células hijas, idénticas, tienen sus 46 cromosomas las dos, todo igual, ¿verdad? Pero en la meiosis, que ocurre en las células germinativas, correcto, en gónadas. Entonces, ahí, ¿qué pasa en la meiosis? ¿Todavía le respondo yo, doctor? Sí, por favor. Ok, pues se va a repartir pues la misma cantidad de material genético y se hacen, pues, como por ejemplo, si hay, por ejemplo, en la meiosis 1, se va a dividir el material genético. O sea, va a tener dos, como quien dice, hijos. O sea, va a ser como que una célula madre. Pero el resultante de la mitosis es dos células hijas igual, idénticas a la madre, ¿no? Con 46 cromosomas. En cambio, en la meiosis no ocurre eso. ¿Qué ocurre allí? ¿Se llama eso? Hay una ¿qué? Porque dices en la meiosis 1, si estamos hablando en el ovario, ¿verdad? Va a haber un óvulo y un cuerpo polar. No así en los espermatozoides, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando del síndrome de Turner, entonces tenemos que ver. En la primera división meiótica queda un ovocito primario y un cuerpo polar. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí con los cromosomas? ¿Qué hubo allí? ¿Quedan 46 cromosomas o cuántos quedan? Pues ahí se dividen, ¿no? ¿Pero quedan 46 o cuántos quedan? Quedan 23. Exacto, la idea es que cuando se junten el óvulo con el espermatozoide, se vuelva a reunir y queden otra vez la cuenta normal de 46 cromosomas, ¿verdad? Entonces hay una reducción, ¿verdad? En vez de 46 cromosomas, quedan 23. Normalmente, estamos entendiendo lo que es normal para poder entender lo anormal. Por eso repito, se une el esperma con 23 cromosomas, el óvulo con 23, y se vuelve a reunir la cantidad de cromosomas, que son 46. O sea, hay una reducción. Y para que ocurra, ya que estamos en esto, para que ocurra la segunda división meiótica en la mujer, ¿qué debe de ocurrir? Si no se lleva a cabo la segunda división meiótica. ¿Qué debe de ocurrir? Vamos a ver. A ver, Lima. ¿Qué ocurre allí? Para que se lleve a cabo la segunda división meiótica, es requisito indispensable que haya ¿qué? Hablo en la mujer. Juárez, Arévalo, María Fernanda, dime, ¿qué ocurre? Para que se lleve a cabo la segunda división meiótica, ¿qué debe de ocurrir? Si no se lleva a cabo la segunda división meiótica en el óvulo, ¿verdad? A ver, alguien que me diga. ¿Qué? Ovulación. No, pues para eso se está buscando que haya ovulación. Pero para que se lleve la segunda división meiótica, ¿qué debe de ocurrir? Si no, no ocurre esta. ¿Tiene que haber fecundación? Fecundación. Muy bien. ¿Quién eres tú? Barrientos. Barrientos. Muy bien, Barrientos. Perfecto. Aquí te vamos a poner ya tus participaciones, ¿eh? Sí, si no hay fecundación, ocurre la segunda división meiótica en el óvulo, ¿ok? Para que no se les olvide. Muy bien. Entonces, ahora si ya entendemos que por eso hay reducción en la meiosis, reducción tanto en el óvulo como en el espermatozoide, para que al unirse, repito,
siempre se mantenga la cuenta cromosómica de 46. En el tema que nos está ocupando ahorita, bueno, pues por algún error, ya sea en la división meiótica, nos decía Caro ahorita, pues es precisamente eso, ¿verdad? Uno no tiene ese cromosoma sexual, ¿verdad? Y entonces al no tener ese cromosoma sexual, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a faltar. En vez de tener 46 cromosomas, vamos a tener 45X. Por eso todos los Turner van a ser fenotípicamente mujeres. ¿Por qué? Porque pues tienen cromosoma sexual X. Les falta uno. ¿Ok? Muy bien, Caro. Vamos a continuar entonces. Ok. También la siguiente manera más común que les comentaba era el mosaicismo o mosaicismo. No sé bien cómo se pronuncia o cómo se dice. Ok. Este error se produce posteriormente a la concepción. Es decir, sucede durante la mitosis, ya no es en la meiosis. De igual manera, los cromosomas no se separan creando una línea celular como se observa en esta manera. Son los que tienen 46 cromosomas. Y se crea una línea celular con 45 cromosomas, que pues ya es cuando les falta el cromosoma X. Cuando Falta pasa cromosoma esto, X o Y. bueno, ajá. Bueno, pero aquí ya estoy hablando como en mitosis, entonces, bueno, a lo que yo leí y entendí, se refiere a que aquí ya tenía los dos cromosomas, o sea, es por eso que se llama mosaicismo, porque tiene tanto células con 46 cromosomas y células con 45. Aquí se representa pues con los colorcitos aquí en este dibujo. A ver, chéquenme muy bien qué es eso de mosaicismo. Porque si viene una persona aquí y entra, talla baja, cuello alado, obviamente fenotípicamente femenino, yo pienso que se trata de un Turner. ¿Y qué le mando a hacer? Pues le mando a hacer un cariotipo, ¿verdad? Y ahí me van a mandar todo eso, ¿no? Por eso, si tienes dudas en mosaicismo, revísenlo. ¿Qué más? Bueno, pues como les comentaba, sucede pues lo mismo, pero en la mitosis, que es pues que no se separan pues los cromosomas. Aquí se genera una línea celular con 45 cromosomas y también una de 47. Usualmente esta línea celular de 47 cromosomas pues no sobrevive y ya es por eso que se genera pues células con 45 cromosomas y otras con 46. Ahí estas pues se esparcen pues por todo el cuerpo creando, o sea, en partes puede haber células con 46 cromosomas y células con 45, o eso fue lo que yo entendí. Muy bien. ¿Qué más? También es importante recalcar que estos errores suceden al azar y los padres de una pues hija afectada no tienen un riesgo mayor que cualquier otro padre para poder tener un segundo bebé con la misma condición. No es como predisponente o algo así. En cuanto a la fisiopatología, pues el tener solo un cromosoma X o solo tener uno completo tiene un impacto en el sistema reproductor femenino. Esto aumenta la velocidad con la que se pierden los óvulos, lo cual sucede pues de manera normal, más lento pues que es lo normal, ¿no? Que ya cuando la mujer presenta la menstruación. Leí que cuando la paciente tenía 2 años ya no tenía óvulos, causando una menopausia antes de la menarca. Ya que la paciente se quedaba sin óvulos, los ovarios no funcionaban de manera normal, eh, provocando pues que no producieran hormonas sexuales, causando pues ya el cuadro clínico. El cuadro clínico... Es que no tienen ovarios. Tienen un remedo de ovarios. Las gónadas no son las gónadas normales en estas criaturas. O sea, tienen unos pedazos, le llamo yo remedo, arremedan tener ovarios, pero no tienen ovarios, pues. O sea, son unas cosas pequeñas y por lo tanto tampoco tienen folículos. Por eso, pues no van a tener ni menstruación, ni van a tener nada de eso. Ya no producen hormonas. Por eso estás viendo allí talla baja. Hipogonadismo es lo que te está diciendo. Las gónadas están muy pequeñas.
Sí, como les comentaba, pues ya de esto es lo que causa pues el cuadro clínico en sí. Los síntomas van dependiendo, bueno, los síntomas que va mostrando la paciente dependen de la edad que tiene. Como por ejemplo, en recién nacidas, pues bueno, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Pueden hacer con el cuello así como redundante, decía, donde se mira pues más ancho. También pueden presentar linfedema en manos y pies. Y ya pues en la adolescencia es cuando se empieza a notar pues que las pacientes tienen una talla baja, hipogonadismo, el cuello corto y grueso, como les mencionaba anteriormente, el tórax se nota ancho y los pezones se encuentran invertidos y muy separados, y pues además pues presentan infertilidad, pues por lo mismo que ya nos estaba comentando el doctor. Este se considera que es la causa más común de amenorrea primaria. Ah, el número de comorbilidades o anormalidades asociadas que la paciente puede tener depende de la proporción de células que presenten el cariotipo 45X. Los más comunes podrían ser defectos cardiovasculares, tales como la coartación de la aorta o que presentan una válvula aórtica bicúspide. Con esto pueden llegar a presentar ¿cómo se dice? Cianosis en las extremidades inferiores, y puede llegar a causar insuficiencia cardíaca congestiva. También pueden presentar problemas renales, tales como un riñón en herradura. Esto se relacionaría con infecciones de vías urinarias, pues que serían pues, frecuentes en la paciente. También pueden llegar a presentar anormalidades linfáticas y esqueléticas y también tienen un riesgo aumentado o mayor para presentar o padecer diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo. Aquí están las imágenes, como se puede ver, pues aquí está el cuello que se mira como más corto y ancho, y aquí lo que les mencionaba del tórax. Ajá. Y aquí pues en una recién nacida se puede observar el linfedema en los piecitos y en las manitas, y pues el cuello como les mencionaba. Para el diagnóstico pues se basa mucho en el aspecto clínico, ya para confirmarlo pues se pueden utilizar pruebas citogenéticas mediante el cariotipo. Antes del nacimiento podría ser la amniocentesis. Ya pues es cuando se extrae una pequeña muestra de líquido amniótico que rodea pues al feto para poder analizarla. Y también con una prueba sanguínea pues ya posterior al nacimiento. Y los estudios complementarios pues podrían ser de imagen, eso ya dependería, perdón, de las enfermedades asociadas que presente la paciente. Para el tratamiento, pues se deben manejar las patologías asociadas, como ya les comenté, que podrían ser pues las malformaciones cardíacas o cardiovasculares, y las renales. También se les puede dar hormona del crecimiento hasta que cierren las epífisis, que es pues ya cuando son mayores de edad. Terapia de reemplazo hormonal para poder desencadenar la pubertad. Esto se inicia, bueno, debería iniciarse de manera ideal a los 12 o 13 años para que la paciente pues pueda desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, pues como normalmente debería suceder. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Pues podrían ser los pechos, el ensanchamiento de caderas. A ver, otra vez, los pechos, ¿no? ¿Cuáles Ah, son? No sé a qué te refieres. Estamos hablando entre médicos. No sé de qué te refieres con pechos. dijo secundarias, ¿verdad? Sí, dije caracteres sexuales secundarios, así es. Que se presentan El 1 o 2 aumento de años mamas. antes de la menarca. El aumento de mamas. Aumento de mamas. La mama tiene que empezar a tener los tanners nos dicen cómo es el crecimiento. Hay tanner 1, 2, 3, 4 y 5 en mama y hay tanner 1, 2, 3, 4 y 5 en vello púbico. Pues, ¿cuáles son los 3 caracteres sexuales secundarios que se presentan 1 o 2 años antes de que llegue la menarca? A ver, Fernanda Fierro, dile, Andrea Fernanda, ¿cuáles son los 3 caracteres sexuales secundarios? Nos damos cuenta nosotros que ya deben de aparecer y todavía no viene la menarca. Hello,
Anybody home? Pues una es el aumento del tamaño de las mamas, ¿no, doctor? No. ¿No? En el Tanner va a haber 1, 2, 3, 4 y 5. Vello púbico no es, doctor. ¿El qué? El vello. El vello púbico, ese es 1, pero no el primero. Muy bien, no le sé que no sea el primero. Entonces, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ubarca. Ubarca. Entonces, ubarca. Ubarca, telarca. Más, faltan, ándale, telarca y adrenarca. Entonces, en las mamas hay la telarca. Ese es el primero de los caracteres sexuales que se debe de presentar. Los otros dos, la adrenarca y la pubarca, son invariables, ¿no? Pero el primero que se va a presentar siempre en una mujercita va a ser la telarca. Estamos hablando de lo que viene el pezón, complejo areola pezón, no la mama. La mama queda ahí y poco a poco, por estímulos hormonales, va a ir creciendo. Revisen los Tanners, pues. Bueno, entonces, estas chiquitas, pues no desarrollan nada, ¿no? Llega y la mamá viene porque ya llegó a los 12, 13 años y no ha tenido su primera menstruación, su menarca. Entonces revisamos y pues no tiene ni menarca, ni telarca, ni adrenarca, ni nada, ni pubarca. Entonces ya la estamos viendo, chaparrita, talla baja, pues. Cuello al lado, como cuando alguien levanta pesas y todo el músculo trapecio se ponen así, ¿no? El cuello al lado, eso le llaman como alas, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor el pecho así como en quilla, la separación de los pezones. Y pues si le hacemos un ultrasonido pélvico, pues no tiene ovarios, o sea, un remedio de ovarios, les decía, y un útero chiquito. Entonces ya nos va dando la idea de que esta puede tener esto. Le pedimos un mosaicismo, ¿verdad? Y entonces ya nos van a decir, pues que tiene un 45X0, si ese es el caso. ¿Ok? Ahora, decían aquí que se le da hormona de crecimiento, decía Caro, hasta que cierren las epífisis. ¿Quién cierra las epífisis? ¿Qué sustancia es la encargada de cerrar las epífisis? Los estrógenos. Muy bien contestado, doctor. ¿Quién es usted? David Fuentes. Muy bien, David. Entonces, David, aquí estamos. De tal forma que entonces ustedes pueden observar la gente que vive en el Ecuador, no en el país, sino en el centro de la Tierra, en el Ecuador, ¿ok? Usted, es más, aquí mismo en la República Mexicana, ¿qué estatura tienen las mujeres en Acapulco, Guerrero? O en áreas calientes, para que me entiendan, no necesariamente tiene que ser Acapulco, en áreas muy calientes como esas. Son tallas bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estrógenos, la menarca se presenta a muy temprana edad en esas chicas y al producirse los estrógenos, esos van cerrando el cartílago de crecimiento. En cambio, en los países donde hay mucho frío, o en los polos, pues la gente generalmente debería ser más alta, ¿verdad? No hablo de los esquimales, porque también no nomás tiene que ver la cuestión de hormonas, pero generalmente la gente es muy alta en otras partes donde hace mucho frío. ¿Por qué? Porque la menarca inicia tardíamente, como a los 15, 16 años. Entonces los estrógenos, que son los que cierran el cartílago de crecimiento, no van a aparecer tan tempranamente como en zonas cálidas. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? Y ya pues el tratamiento, pues no hay un tratamiento específico. El tratamiento debe ser dependiendo pues del cuadro clínico de cada paciente. También leí que podrían llevar algún tratamiento psicológico, ya que pues no podrían pues presentar problemas o baja autoestima al no pues desarrollarse igual que las demás personas. Pues sí, sobre todo en el bullying, ¿verdad? De las escuelas. Bueno, yo les quiero comentar sobre el tema de Turner, que en la actualidad ya las están haciendo hasta que se embaracen, ¿verdad? No porque ellas produzcan óvulos, sino con el sistema GIFT. GIFT en inglés, ustedes saben, los que hablan inglés, que quiere decir regalo, pero aquí no, son iniciales de que alguien dona un óvulo, ¿verdad? Y se fertiliza acá y se le pone dentro, se le maneja con hormonas y pues pueden ya, ahora sí que embarazarse, pero no en forma natural, ¿verdad? En forma natural no ocurre esto, ¿ok? ¿Dudas sobre Turner? ¿Cuántos pacientes ha visto con síndrome de Turner, doctor? Una. Una en toda su carrera.
una sola en toda mi vida. Pero como aquí están diciéndolo muy claro, Caro, que no necesariamente los tornes la mayoría mueren, ¿verdad? Las que logran sobrevivir pues son poquitas. Pero te digo, pero hay también, no nomás eso. Ya luego, bueno, no van a ver genética conmigo, ¿no? Los residentes en el hospital sí. Pero hay que ver que hay de lesiones, hay traslocaciones, hay moscas, todas esas cosas que ve uno en genética, que no las veo yo con usted, porque ustedes ya debieron de haber llevado su tema de genética, ¿no? Si no, pues repasen esas cosas. Sobre todo si algún día llegan a las residencias de ginecobstetricia, van a tener que manejar esto al dedillo, ¿eh? Todo lo que viene siendo de genética, de embriología, de anatomía. Pero son pocas, ¿eh? Las que a mí me han llegado, no que sean pocas en el mundo. Sí. Adelante, Carito. Ok, ahora les voy a hablar sobre el síndrome de Klinefelter. No sé si se pronuncia así, pero tiene como definición que es un trastorno cromosómico originado por la presencia de un cromosoma X extra en un paciente con un fenotipo masculino. Esto pues causa una producción menor de testosterona, afectando características sexuales primarias y secundarias. Ahorita pues se los voy a explicar un poquito más en la fisiopatología. Como epidemiología tenemos que tiene una prevalencia de 1 entre cada 184 a 917. El artículo que leí venía muy ambiguo. El cariotipo 47XXY representa 0.20% de los abortos y nacidos muertos, 0.05% de nacidos vivos y el 0.08% de todas las gestaciones. Como podemos ver, pues son cifras muy pequeñas. El 20% de los casos son mosaicos cromosómicos y tiene una frecuencia de 15.4% en 227 pacientes con azoospermia en México. Ese fue pues de otro artículo que encontré ya pues aquí en México, ¿no? Como etiología tenemos que se produce por algún error en la meiosis paterna en el 50% de los casos. El resto pues ocurre el error en la meiosis 1 o 2 materna. Esta enfermedad se produce cuando uno de los gametos contiene por lo menos un cromosoma X extra. Ya podría ser, pues como les mencioné, el espermatozoide o el óvulo. El error genético de esta enfermedad se genera durante la meiosis 1. Aquí está pues la comparación, ¿no? Donde se deberían de generar dos gametos con dos cromosomas X y dos gametos sin cromosomas, como se observa aquí. Aquí se observa pues la falla, ¿no? Aquí no se separan en la meiosis 1 y ya genera dos y dos. O podría también presentarse en la meiosis 2, donde en la meiosis 1 pues lleva un proceso normal, se separan aquí, pero ya en el paso final se crea un gameto con un par de cromosomas X, que aquí pues ya este sería pues el error, uno sin cromosomas y otros dos con un cromosoma X cada uno, es decir, pues normales. De cualquier manera, pues se genera un gameto con cromosoma X extra y luego de la fertilización un embrión masculino tendría pues 47 cromosomas en lugar de 46. La falla también puede ser durante la mitosis, pero creo que esto es menos común, mejor dicho. Si la falla vuelve a suceder durante la meiosis, aquí ya se producirían otro tipo de alteraciones y se crearían pues gametos con otras afectaciones, creando genotipos que podrían llegar a ser XXXXY, XXXY o XXYY, creando pues hasta uno con dos cromosomas X. Pero eso ya es más raro. Pero igual generarían un síndrome de Klinefelter. En la fisiología Cuéntame una cosa, Carolina. ¿De dónde eres tú? de San Luis. De San Luis. ¿Allá hablan inglés?
Pues sí, más o menos algunos. Mira qué bueno. Digo, porque me estás presentando todas tus proyecciones, no todas, no todas, con nombres en inglés y todo en inglés. Eso no está mal, ¿eh? Yo nomás te doy el consejo de que si lo vas a presentar en el país, yo hablo inglés, pero si yo voy a presentarme en un tema oficialmente en el idioma español, lo tengo que hacer todo en español. Puedo presentar alguna proyección en inglés, pero tengo que decir, aquí una disculpa por esto, pero lo que quiero hacer es hincapié en esto, ¿verdad? No tienes penalización por esto, nomás estoy yo comentando para que tus compañeros, a lo mejor algunos pues son personas que no hablan inglés o no entienden esto. En medicina todos vamos a tener que aprender inglés, ¿no? Porque la mayoría de libros y todo vienen artículos en inglés. No es reclamación, te lo aclaro, más que digo yo, pues a lo mejor esta es gringa, ¿no? O de dónde viene, ¿no? Y ya quisiera saber si era inglés de Inglaterra o de Irlanda o de aquí cerquita. Adelante, pues, Caro. Bueno, aquí les traigo la fisiopatología. Disculpen que esté pues en inglés, pero voy a intentar explicarles. Ni modo, ustedes no hablan inglés, ni modo. A ver, dale, Caro, ándale. No, pues es que la idea pues era yo irles explicando pues cada pues, solo lo sé para tener pues el esquema. Cotorrea, Carolina, hombre, dale. El cromosoma X extra, como se puede visualizar aquí, interrumpe la función normal de las células de Leydig y Sertoli, que serían, pues, aquí están dibujaditas, ¿no? Esas representan las de Leydig y estas las de Sertoli. Comenzando durante la pubertad y continuando por el resto de su vida, las células de Sertoli y las de Leydig no producen inhibina ni testosterona respectivamente, que pues estas serían las de Sertoli, que no producen pues inhibina, y esas las de Leydig que no producirían testosterona, provocando que entonces que como ya no está el feedback pues negativo, ya no hacia la hipófisis, pues esta sigue produciendo hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. También los niveles bajos de testosterona suprimen la maduración de los testículos y la producción de espermas, así como también afecta el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios, que pues aquí ya es lo que se ilustra, ¿no? También el cromosoma X extra genera un aumento en la relación estrógeno-testosterona, provocando pues de igual manera el cuadro clínico que presenta el paciente. Claro. Mande. Este es el anterior. A ver, dime, ¿cómo se le conoce a la cuarta semana de la vida embrionaria de un embrioncito? ¿Cómo se le conoce a la cuarta semana? ¿Gónada qué? No sé, doctor. A ver, alguien que le ayude. ¿Cómo se le conoce a la cuarta semana a la gónada? ¿Gónada qué? Indiferenciada. Gónada indiferenciada. ¿Quién eres tú? Barrientos. Muy bien, Barrientos, ahí la llevas. Estás teniendo aquí tu participación en clase. ¿Por qué se le conoce como gónada indiferenciada? Porque tanto el embrioncito va a tener conducto de Müller y conducto de Wolff, o mesonéfrico y paramesonéfrico, ¿ok? El conducto de Wolff, ¿a qué da lugar posteriormente? ¿Qué desarrolla el conducto de Wolff y si este es el que prevalece? Los conductos seminíferos. Va a dar lugar al ser humano masculino, ¿verdad? Y el conducto de Müller o paramesonéfrico va a dar lugar a una mujercita. La gónada ahí está, pero se llama gónada indiferenciada porque contiene, repito, los dos tipos, tanto conducto de Müller como conducto de Wolff, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? No sé para qué Diosito nos puso ahí los dos conductos, pero se tiene que reabsorber uno y el otro prevalecer.
Entonces, ¿qué es lo que hace que el conducto de Wolff sea el que se desarrolle y se reabsorbe el Müller? Una hormona antimülleriana. ¿Quién la produce? Estamos hablando de embriología, ¿eh? Es muy importante que ustedes conozcan lo que es normal para poder explicar lo anormal, si no, nunca van a saber. Entonces, te le repito, no sé para qué Diosito, mi Señor, Dios nos puso los dos conductos, Müller y de Wolff ahí. Pues se conoce como gónada indiferenciada, no porque la gónada no esté diferenciada, sino que lo que está pasando es que necesita producirse una sustancia que reabsorba uno de los conductos y desarrolle el otro. Entonces, si la gónada es testículo, ¿qué se produce allí? Testosterona. Muy bien. Una sustancia que se parece mucho a la de hidroepiandrosterona, ¿verdad? Y esta, entonces, si el testículo fetal funciona, es un testículo fetal funcionante, eso hace que se reabsorba el conducto de Müller, pues se llama hormona o sustancia antimülleriana. ¿Ok? Se reabsorbe ese conducto y se desarrolla un ser masculino. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no hay testículo fetal funcionante, la gónada de ovario. ¿Quién interviene para que se desarrolle el conducto de Wolff y se reabsorba perdón, al revés, para que se desarrolle el conducto de Müller o paramesonéfrico y se reabsorba el Wolff o mesonéfrico? ¿Quién es el que interviene allí? ¿Qué hormona? Recuerden, en el otro va a ser un hombre masculino, en el género, el testículo fetal debe de funcionar. Ya que funciona, produce la hormona antimülleriana, se reabsorbe el paramesonéfrico o conducto de Müller y se desarrolla el Wolff. Ahí estamos hasta ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ¿qué es lo que se hace para que se... Ahora al revés. La Los gónada es estrógenos. ovario. ¿Quién va a intervenir para que se resuelva el Wolff o mesonéfrico y se desarrolle el paramesonéfrico o conducto de Müller y dé lugar al desarrollo de una mujer? Los ¿Quién estrógenos. El que no interviene? haya, ¿Quién? no haya producción de hormona antimülleriana. Sí, pero entonces, ¿quién es el que interviene para que eso ocurra? ¿Qué sustancia? ¿Estrógeno? ¿De quién? ¿Del ovario? No, el ovario no funciona. En ese momento, a diferencia del testículo, el testículo debe de ser testículo fetal funcionante. El ovario en la mujer, en esa etapa, no funciona. Por lo tanto, ¿quién debe de intervenir? Los estrógenos. ¿De quién? ¿De la madre? De la madre, por supuesto. En todos los estrógenos de la madre, ¿verdad? Muy bien, ya entendimos eso. Ahora cuéntenme, fíjense bien lo que les voy a preguntar. La gónada es testículo. Estamos en gónada indiferenciada. Tiene los dos conductos. Pero resulta que el testículo no funciona, falla y no funciona. ¿Qué se va a desarrollar? Se quedan las dos estructuras. No, no, no. Ah, ¿Se quedan los testículos? se atrofian los testículos y con la producción de hormona antimülleriana continúan creciendo los conductos. Entonces es un error ahí, ¿verdad? Porque los testículos fallaron y se va a producir el mismo fenómeno que en la mujer. Los estrógenos maternos llegan y ¿qué hacen? Aunque la gónada sea testículo, van a desarrollar los conductos de Müller o paramesonéfricos. Entonces, fenotípicamente va a ser una mujer, van a nacer y le van a poner Lupito, María, un nombre raro, y va a ir al baño de la mano de la mujer y todo lo que hacen las mujeres, ¿no? Pero la gónada es testículo. Entonces se llama síndrome testicular feminizante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí los testículos fallaron.
Entonces, no se les debe de olvidar, el testículo a la 4ª semana debe de ser funcionante, el testículo fetal funcionante. Si no funciona, va a producirse. Y claro que esa mujer nunca le vamos a decir que es hombre, ¿verdad? Desde el punto de vista gonadal. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Pues ya les iba a hablar sobre el cuadro clínico, que bueno, los síntomas pues se presentan más evidentemente durante la pubertad, perdón. El paciente pues presenta hipogonadismo, esterilidad, puede presentar ginecomastia, menos masa muscular, menos vello facial y corporal, una disminución en los niveles de energía y pues además presenta un aumento de riesgo de padecer cáncer de mama u osteoporosis, pues que son pues enfermedades que serían más frecuentes en mujeres. Todo esto pues por las alteraciones pues que ya estuvimos hablando y ajá. Y aquí hay pues unas imágenes de cómo se miraría pues un paciente con este síndrome, donde se puede observar, perdón, pues el hipogonadismo, la ginecomastia, la distribución pues como de grasa que tiene, que pues da como una forma como de cuerpo como más o menos como de mujer, por así decirlo. También el patrón de vello púbico puede estar alterado, pues presentarse como como tipo de mujer. Y ajá, así es como se mirarían más o menos pues estos pacientes. El diagnóstico pues es muy similar al del síndrome de Turner, donde se utilizan pruebas citogenéticas, la amniocentesis para el diagnóstico prenatal, como ya les había comentado. La detección postnatal pues se basa en la apariencia clínica y pues en la historia clínica, y también pues pruebas citogenéticas mediante el cariotipo, y pues podría ser mediante una prueba sanguínea. Para el tratamiento se utilizan suplementos de testosterona, el cual se inicia de forma típica durante la pubertad, y pues ayuda con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, al desarrollo de la masa muscular, la estructura ósea y el mejor funcionamiento psicosocial. Y pues como les comentaba, de igual manera en este también se puede acompañar con un tratamiento pues psicológico, y asesoramiento sobre la preservación de fertilidad. Y sería todo en cuanto a esa patología. Muy bien, vamos con Rokitansky, Kuster, Meyer. Sí, lo encontré con el nombre un poquito volteado a como usted me lo mencionó, pero ajá, pues me imagino que es el mismo, quiero pensar, si no trae una patología completamente diferente a la que espera. No es el mismo, lo que pasa es que la gente lo conoce más bien donde quiera por el Rokitansky, y nada más por eso, Rokitansky, pero es Rokitansky, Kuster, Meyer, como lo dice aquí, ¿verdad? Pero es Rokitansky. Ya después se les va a olvidar quizás lo de Meyer, Kuster-Hauser. Pero, ¿qué pasa con el Rokitansky, Kuster, Meyer? Ok. Pues es una anomalía congénita causada por defectos en el desarrollo de los conductos de Müller, que pues se relaciona pues con lo que estaba usted explicando hace ratito, ¿no? Ahí va de la mano, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer, les decía, mucho de embriología para poder entender esto. ¿Qué pasa entonces? Ok, aquí como epidemiología tenemos que afecta a una de cada 4.500 mujeres. En las pacientes tienen un fenotipo y cariotipo normal, que sería pues el 46XX. Totalmente normales. Ajá, y la edad de diagnóstico normalmente es entre los 15 y 18 años. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no se diagnostican? Porque la paciente tiene un desarrollo prácticamente normal. Lo que no presenta pues es la menstruación. Tiene una menorrea. Muy bien, muy bien. Este síndrome se caracteriza por la ausencia congénita del tercio superior de la vagina, el útero y las trompas. A ver, entonces, ¿quién forma los 2/3, el medio y el inferior de la vagina? ¿Quién lo forma? Me estás diciendo, en otras palabras, que el Müller es el encargado de formar
trompas, cuerpo uterino, istmo, cervix y el tercio superior de la vagina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y quién forma el tercio inferior o el medio y el inferior? O sea, si dividimos en 3 partes o en 3 tercios a la vagina, el superior lo hace el Müller. ¿Y los 2 inferiores, el medio y el inferior, quién lo forma? ¿La unión de qué con qué? Del seno urogenital. Del seno urogenital. ¿Quién eres? Barrientos. No, Barrientos, ¿no? Muy bien, Barrientos, te felicito. Entonces, la unión del seno urogenital con el Müller, ¿verdad? Va a dar lugar al tercio medio e inferior de la vagina y el tercio superior, el Müller. Y ahorita desde ahorita ya pueden, aunque no es el tema del día de hoy, ya pueden ver por qué hay trastornos, ¿verdad? De que puede haber ahí divisiones, ¿no? Aquí tenemos en la vagina, si no se reabsorbe por apoptosis esta parte que va a quedar, pues un tercio y medio inferior de vagina y el otro no va a tener contacto, ¿verdad? O puede haber la unión de un lado con el otro y puede haber también ahí septums o paredes, ¿verdad? Tabiques, tanto transverso como longitudinal. ¿Qué más? Pues nada, que esta patología se asocia comúnmente con malformaciones renales. ¿Por qué? En otras palabras, lo que nos dice Caro es, si yo encuentro una malformación en el aparato genital, tengo que pensar en que tengo que encontrar anomalías en otro aparato. ¿En cuál? En el urinario. ¿Por qué? Pues porque ya lo estuvimos oyendo hace ratito, ¿verdad? Los conductos de Müller y de Wolff son también llamados mesonéfricos y paramesonéfricos. Entonces, si encuentro alguna malformación en el aparato genital o reproductor, mi obligación es ir a buscar que no tenga malformaciones en el aparato urinario. ¿Qué más? Pues ya les iba a hablar un poquito sobre la etiología. Pues es prácticamente idiopático, pero se tiene la teoría de que pues hay una convergencia de varios factores que pueden llegar a desarrollar esta pues enfermedad, esta alteración, que podría ser una causa genética, la falta de receptores de las hormonas sexuales en los conductos de Müller, como ya lo estuvo mencionando pues el doctor, que sería aproximadamente durante la... Hormonas sexuales de la mamá, no se les olvide eso, estímulo estrogénico de la mamá, ¿verdad? Hay falta de los receptores. Para que yo enchufe una lámpara ahí en la pared, pues tiene que haber un receptor, una lámpara de chicote. Si no, pues sigo igual de oscura, ¿no? Igual los medicamentos, igual las hormonas, tienen que tener receptores. Si no hay receptores para los estrógenos maternos, pues no se va a desarrollar el conducto de Müller, ni el otro, ninguno de los dos. ¿Qué más? También leí que decía un déficit de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, pero la verdad no sé cómo se relaciona. Pues lo que se ha tratado de explicarte, pues, que al final de cuentas están tratando de decir qué es lo que puede haber ocurrido para que no se haya desarrollado el conducto de Müller. ¿Qué más? Con el cuadro clínico, pues la paciente presenta una amenorrea primaria, pero como ya les había comentado, las proporciones corporales pues son adecuadas, tiene un desarrollo pues normal de los caracteres secundarios. Y en el examen ginecológico, pues se encuentran los genitales externos con apariencia normal, pero la vagina puede encontrarse ausente o el fondo de saco vaginal se puede encontrar corto, como pues ya lo estuvo mencionando pues el doctor, ¿no? Para el diagnóstico se utiliza un ultrasonido pélvico que ayuda a reconocer o confirmar la ausencia del útero e identificar pues los ovarios. Y la prueba de cariotipo se utiliza para descartar alguna otra patología. Entonces aquí va que hablamos, ¿verdad? Ya dijimos que desde la 4ª semana la gónada se llama indiferenciada, no porque la gónada no esté diferenciada, sino porque hay los dos conductos. En este caso, en el tema de ahorita, los ovarios ahí están, los ovarios están normales. Lo que no se desarrolla son los conductos de Müller, ¿ok? Y va a haber una ausencia del útero, no se va a desarrollar el útero. Hay personas que no se les desarrolla una mano, hay personas que no se desarrolla alguna parte del cuerpo, ¿no? Aquí en este caso pues no se desarrolla el Müller, ¿verdad? Por la falta de receptores, por lo que ustedes quieran. No hay desarrollo uterino, pero sigue siendo, es una mujer, ¿eh? Ahí no es el caso como comentamos
anteriormente. Aquí sí, la gónada es ovario. Entonces ella por eso sí se va a desarrollar como mujer, de estatura, talla, todo. Sus caracteres sexuales secundarios se van a desarrollar normales. Lo único que llegado cierto tiempo, pues no va a tener periodo menstrual. ¿Qué más? Y ya, pues aquí les tengo un poquito las anomalías que se pueden encontrar relacionadas, que podrían ser renales, por lo que ya comentó pues el doctor, que sería pues podría encontrarse un riñón pélvico uni o bilateral, un riñón en herradura, hidroureteronefrosis o duplicidad ureteral. Eso se presentan en el 15% de los casos. También pueden presentar alteraciones esqueléticas, que en su mayoría se presentan en la columna pues, vertebral o en las vértebras. Esas podrían encontrarse en cuña, fusionadas, rudimentarias o supernumerarias. Y en extremidades pues pueden presentar clinodactilia y polidactilia, o hipoplasia del radio, escafoides o trapecio. Eso pues sería pues en las manos o en los brazos. Para el tratamiento se recomienda la participación de un equipo multidisciplinario, igual sería pues con tratamiento psicológico y todo eso, ¿no? En cuanto al tratamiento pues en sí, existen pues dos diferentes, que sería el no quirúrgico, que es el de primera línea, lo que se recomienda más. Para este pues bueno, este tratamiento consiste en la creación de una neovagina por medio de presión intermitente sobre el esbozo vaginal, utilizando dilatadores progresivamente mayores. Y ajá, leí que estaban haciendo como, o habían estado utilizando como técnicas nuevas en donde la mujer podría utilizar un dilatador de una especie de silla de bicicleta, así lo llamaban, sobre el cual pues la paciente pues debía sentarse, pero así podría permanecer vestida y realizando otras actividades mientras pues ejecuta la terapia. Y ya pues leí que los resultados eran comparables o incluso mejores, pues en cuanto al otro donde se va, ajá, el que les dije primero. Para el tratamiento quirúrgico, pues este se recomienda luego del fracaso o el rechazo del tratamiento pues no quirúrgico. No es como la primera recomendación que se hace. Puede utilizarse, existen pues un amplio repertorio de cirugías de formación de nueva vagina, que podría ser la técnica de Ab-McIndoe, creo que se dice así, vaginoplastía por expansión tisular o vaginoplastía por tracción. Esas serían las tres como más comunes. Bueno, aquí lo primero es que pues ella no va a menstruar, ni se va a embarazar, ni le va a pasar nada de eso, ¿no? Aquí lo que estamos hablando de crear una neovagina, ¿verdad? Colpo en raíces griegas y latinas quiere decir vagina, colpo. Cuando a veces vamos a operar a una paciente, ¿qué vas a hacer? Le voy a hacer una colpo. No, esto es reparación del piso pélvico porque hay una relajación cuando tienen parto, ¿no? Pero entonces no es una colpo. Colpo sería esto, la técnica de McIndoe, por ejemplo, que es de prácticamente partir de cero a empezar a hacerle una vagina. ¿Con qué fines? Pues nada más con que pues si se casa, allí el marido tenga ahí un receptor, un hueco donde depositar allí, ¿verdad? Pero no le va a servir para otra cosa, ¿no? Entonces, son tratamientos muy dolorosos. No es una cirugía, son varias cirugías y hay que estarlas, como dices, Carito, hay que sentarlas ahí en unos huecos, ¿verdad? En unas sillas especiales, pues para que no se les vuelva a cerrar esa supuesta vagina. Claro, hay que ver qué tanto tiene de vagina. Recuerden ustedes lo que dijimos, que el seno urogenital se unía con el conducto de Müller y daba el total de la vagina. Una vagina en promedio mide de 10 a 12 centímetros. Si le falta nomás el tercio superior y tiene un buen hueco allí, pues ¿para qué la vamos a andar metiendo en esto? Que es muy costoso y muy doloroso, ¿eh? Esto es más bien esta técnica de McIndoe se hace para aquellas mujeres que están totalmente selladas, ¿no? No tienen nada, ¿verdad? Y no va a haber problema con la cuestión de que la mujer no tenga orgasmos y eso, porque acuérdense, ya lo vimos una vez, habíamos visto cuál era la hormona del amor, ¿verdad? Habíamos dicho que era la oxitocina,
el orgasmo de las mujeres en el clítoris. Por eso dicen que el tamaño no importa. Todo importa, depende de la mente de cada quien, ¿no? Al final de cuentas. Pero si ella tiene su clítoris, pues ahí con que se estimule y tiene todo su placer esa mujer. Pero una relación donde haya penetración y todo, pues va a estar difícil que este tipo de pacientes lo tengan. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta sobre el tema de trastornos infanto-juveniles? ¿No hay? Muy bien, Caro. Está bien tu tema, ¿no? Mi trabajo es eso, ir orientándolos nada más, haciendo algunas aclaraciones, pero tu trabajo, tu presentación estuvo bien. Y no hay problema con que te pongas allí con anglosajonismos, ¿no? Seguro en San Luis así se usa. Una disculpa, compañeros. Pues sí, pero pueblo bicicletero ese. Pasa uno a 10 kilómetros por hora y lo multan ahí en San Luis. Por eso digo que es pueblo bicicletero, porque solamente en bicicleta no rebasas eso, ¿no? Muy bien, vamos con el otro tema. Buenas tardes, ¿ya se ve, doctor? Adelante. Todavía no. Ah, Ya, no, ya. ¿Ya se ve? yo ahí lo veo. ¿No? Ok, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien, verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es la patología benigna mamaria. Específicamente voy a hablar de lo que es la mastitis, la mastopatía fibroquística y el fibroadenoma mamario, de esas tres. Ahora, empezando con generalidades de la misma. ¿Por qué es importante estudiar esta patología? Bueno, es muy importante más que nada porque es una patología ginecológica muy frecuente. Es uno de los principales motivos de la consulta y más que nada por lo que dice aquí, porque engloba diagnósticos diferenciales malignos. Según estadísticas de Estados Unidos, de 614,000 consultas de por nódulos anuales, del 9 al 11% resultan en ser malignas. Entonces, esto quiere decir que si hacemos una muy buena historia clínica, una buena exploración física y realizamos todo nuestro trabajo bien, fácilmente podemos dar un diagnóstico correcto en caso de ser maligno. Bueno, como generalidades todavía, ¿qué nos va a interesar del interrogatorio en cuanto a la historia clínica de la paciente? Bueno, pues vamos a hacer el interrogatorio completo, ¿no? Pero nos vamos a enfocar principalmente en antecedentes familiares de cáncer de mama, si ha tenido antecedentes o su familia o alguien ha tenido quistes, adenomas o algún tipo de enfermedad endocrinológica. Si el pezón está teniendo secreciones, ya sea pus o sangre, ha tenido operaciones recientes de la mama, ya sea una linfadenectomía o algo así, si está utilizando terapia de reemplazo hormonal o está consumiendo anticonceptivos de cualquier tipo. Más que nada hormonales. Y bueno, como requisitos para poder explorar a la paciente en cuanto a una exploración mamaria, la paciente necesita estar 5 o 7 días después de la menstruación y tenemos que tener a un familiar o a una enfermera presente en el momento de la exploración. Aparte, vamos a explorar nada más una mama a la vez y pues claro, que la paciente quiera, que tenga voluntad de la exploración. Bueno, ¿cómo vamos a dividir la exploración física de mama? La inspección la vamos a dividir en dos formas. Va a estar la estática y la dinámica. En la paciente que cuando vayamos a realizar la exploración estática, le vamos a pedir a la paciente que ponga los brazos a los costados. Tiene que estar así sentada. Aquí vemos que ya está palpando, ¿no? Pero es solamente ilustrativo para que vean que tiene que estar con los brazos a los costados. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a verificar la forma, volumen, simetría, si es que hay presencia de bultos, hundimientos o si hay signos de mastitis, que es de lo que voy a hablar más adelante. En cambio, cuando nos pasamos a la exploración dinámica, le vamos a pedir a la paciente que haga tres cosas. La primera, le vamos a pedir que ponga las manos en la nuca. Esto es más que nada para aumentar la presión o la tensión del ligamento suspensorio. Y lo que vamos a ver aquí es que la areola se va a retraer. Eso es lo normal que veríamos normalmente. Lo segundo que le vamos a pedir va a ser que ponga las manos en la cadera y que haga presión. Esto va a ser para que haya una contracción de los músculos pectorales y poder observar irregularidades de las mamas. Y al final la última, le vamos a pedir que haga las manos hacia enfrente
y que se inclina hacia adelante. Esto es útil para valorar más que nada a las pacientes que tienen senos muy grandes. Ahora, pasando a la palpación, vamos a empezar a palpar desde lo más extremo, de lo más lejos de la mama. Esto quiere decir que vamos a iniciar por los ganglios del cuello. Bueno, aquí no aparece, ¿no? Pero aquí puse un 1 para que sepan que tienen que ser los ganglios del cuello primero. Una vez que exploremos los ganglios del cuello, o sea, los cervicales, vamos a pasarnos a los ganglios supraclaviculares. Ahora, yo creo que este ganglio es el más importante porque en estadios de cáncer avanzado vamos a encontrar esto de aquí, que es el ganglio centinela, que es un ganglio que va a ser muy indicativo de que la paciente ya tiene un cáncer de mama muy avanzado. Y bueno, de ahí vamos a pasar a los ganglios medioaxilares, luego los axilares laterales, subescapulares y finalmente axilares anteriores. Bueno, y ahora sí pasando a la palpación como tal, acuérdense, nada más va a ser una mama a la vez, sin necesidad de que tenga las dos descubiertas, a menos que sea una inspección. De cualquiera de estas tres formas es correcta. Simplemente me imagino que vamos a utilizar con la que más experiencia tengamos, ya sea de lo más proximal de lo más distal a lo proximal hacia el pezón, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o si no es de la periferia hacia el centro. Y lo último que tenemos que hacer es explicar a la paciente que le tenemos que exprimir el pezón para buscar lo que les decía al principio. Si hay alguna secreción o alguna salida de sangre, algo que nos puede indicar mastitis, pero se lo tenemos que avisar. No sé si alguien tenga alguna duda o quiere agregar algo, doctor. Hasta ahorita no. Sí. Bueno, la primera patología de la que voy a hablar va a ser el fibroadenoma mamario. Vamos a definir el fibroadenoma mamario como una neoplasia del estroma y el tejido glandular. Vamos a tener que es la neoplasia más común en mujeres menores de 35 años de edad, con un pico de incidencia máxima de los 20 a los 30 años. Ahora, la razón por la que este pico de incidencia se da en esta edad va a ser más que nada por su etiología. Si bien no está del todo clara de por qué da este fibroadenoma mamario, muchos autores apoyan la teoría de la hormona dependiente. Esto quiere decir que durante los ciclos menstruales hay un alza de hormonas. Por lo tanto, esa alza de hormonas estimula lo que es el estroma y puede ser que esa sea la razón por la que los fibroadenomas crecen o sean sintomáticos en ese periodo. Y otras situaciones que apoyan esta teoría es que las pacientes que ya tuvieron un fibroadenoma mamario y llegan a la menopausia, por el hecho de tener un descenso hormonal, el fibroadenoma se puede calcificar e incluso desaparecer. Ahora, otra cosa que apoya también la misma teoría es que las pacientes que ya llegaron a la menopausia e inician terapia de reemplazo hormonal vuelven a tener reincidencias en los fibroadenomas, al igual que en el embarazo y lactancia, que sabemos que son situaciones donde las mujeres o las madres están en una alza de hormonas y por lo mismo esta es la teoría más sustentada. Y también nada más aclarando que hay mucha recurrencia después de haber extirpado el adenoma. Y bueno, ahora hablando de la patología como tal del fibroadenoma mamario, si insertamos una aguja y obtenemos una biopsia del mismo, vamos a tener que va a ser tejido fibroso y tejido glandular. Por lo mismo, porque estamos hablando de la mama. El tejido va a estar pseudoencapsulado y va a haber dos patrones principales, que va a ser el intracanalicular y el pericanalicular. El intracanalicular va a ser el más común de los dos. Y esto va a predominar más que nada el estroma y los ductos de la mama. En el pericanalicular va a haber una predominancia por tejido conectivo. Y bueno, ahora en cuanto a la clínica de la exploración física, vamos a tener características benignas en el fibroadenoma mamario. Esto quiere decir que va a haber bordes bien delimitados. El fibroadenoma va a ser firme, es decir, no va a estar blando. En caso de que llegara a ser blando, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con la otra patología de la que voy a hablar, que es la mastopatía fibroquística. Por lo regular, los fibroadenomas mamarios son únicos y se van a encontrar superextremos, es decir, en esta parte de aquí, en la cola de Spence. Básicamente, la mayoría de toda la patología mamaria se va a encontrar en esta área de aquí y en la porción inferior. Casi siempre van a estar en estas dos zonas. Y pues va a medir de 1 a 5 centímetros, aunque 5 centímetros ya lo consideran como algo con posibilidad de malignidad, pero pues todavía le dan como chance de que sea 5 centímetros. Y la característica es que va a ser un nódulo solitario, nada más. Igual, si llegan a ser más de un nódulo, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con mastopatía fibroquística, donde es más común que haya más nódulos. Y bueno, el diagnóstico como tal va a ser un diagnóstico clínico, pero pues obviamente lo tenemos que apoyar con estudios.
Dependiendo de la edad de la paciente, va a ser el estudio que vamos a utilizar. En caso de que tengamos una paciente que sea menor a 35 años, vamos a tener la recomendación de utilizar el ultrasonido, según la GPC. Y esto va a ser más que nada porque las mamas más jóvenes, o sea, los senos más jóvenes, van a estar más densos. Es decir, que si le hacemos una mamografía a un seno más denso, va a ser muy difícil de interpretarla y no vamos a tener algo que nos apoye nuestra sospecha clínica. Por el contrario, ¿no? Si tenemos una paciente que es mayor de 35 años, pues la mama ya es menos densa, hay más tejido adiposo y bien, podemos utilizar la mamografía y va a tener el valor diagnóstico que necesitamos. Ahora, la razón por la que puse el BRATS aquí es porque a la paciente la vamos a categorizar como un hallazgo 2. Y lo único que tenemos que hacer va a ser mantener el seguimiento en caso de que nuestro hallazgo haya sido benigno. Ahora, otra cosa que recomienda la GPC es que si tenemos una masa palpable y no se visualiza radiológicamente, ahí sí, inmediatamente la tenemos que inmediatamente la tenemos que remover y mandarla a estudiar histopatológicamente, porque eso puede ser indicio de cáncer. Y bueno, ahora hablando del tratamiento, no es como que lo vayamos a dividir en dos, pero dependiendo de los hallazgos clínicos que vayamos a obtener a la exploración, es lo que vamos a darle seguimiento a la paciente. O sea que si tenemos que la paciente su nódulo le mide menos de 5 centímetros. Y lo más importante, si no hay antecedente heredofamiliar de cáncer de mama y la paciente está asintomática y tenemos que es joven, o sea, entre 15 a 25 años, simplemente le instruimos seguimiento. Le decimos que se tiene que seguir explorando recurrentemente, mínimo una vez por semana, y si llega a tener síntomas o el nódulo siente que crece, que venga inmediatamente con nosotros para realizar algún estudio y confirmar la posible malignidad. Por otra parte, si tenemos que el nódulo de la paciente mide más de 5 centímetros y hay historia familiar de cáncer de mama, aparte, en el país donde la paciente reside, es un país con alta incidencia de cáncer de mama, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y la Martinica, y aparte tiene síntomas, ahí sí tenemos la indicación de hacer una resección quirúrgica, enviarle histopatología y en el momento en el que estamos programando la resección, pues podemos utilizar tratamientos contra el dolor, ya sea AINES, tamoxifeno o danazol, ¿no? Igual lo mismo, si la masa es palpable pero no se visualiza radiológicamente, igual debe ser removida y estudiada. No sé si alguien tiene alguna duda o usted, doctor, quiere agregar algo. Sí, a mí me interesa mucho saber, dices, tratamiento menor de 5 centímetros. Para mí un tumor de más de 2 centímetros es muy grande, ¿eh? No, sí, claro. Lo que me refiero es que Sí. no vamos a aislar nada más a los 5 centímetros como una pauta para dar el tratamiento, sino que tenemos que interrogar aparte los antecedentes heredofamiliares y si está asintomático. ¿Qué estás diciendo ahorita, David? Digo David porque Carolina me va a regañar si te digo David. Okay, entonces, ¿qué porcentaje? El año pasado en Colima, en marzo del año pasado, hubo una reunión nacional de oncólogos y todo. Y entonces ahí se vio que es el tema del jueves, ¿verdad? En cáncer de mama. ¿Qué porcentaje de mujeres que desarrollan cáncer de mama tenían antecedentes heredofamiliares de familiar directo? Lo vamos a ver el jueves, pues, pero para que lo vayan viendo ustedes. Porque aquí me pones, si no hay antecedentes de cáncer de mama heredofamiliares. Entonces, ¿qué porcentaje es en la actualidad que se considera? La verdad, no, eso sí no sé, doctor, la verdad no sé qué porcentaje tengan que se Tienen tarea para el digo, es mi tema, doctor, se lo comento. A ver, a lo que encontré era que era el 20%, pero el 10% nomás era por genética. Entonces, el 20 y el 30% era lo que se consideraba antes de marzo del año pasado, ¿verdad? Ahora ya es menor, por eso quiero que lo revisen. Entonces, a lo que voy, si la paciente, dices tú, no tiene antecedentes de cáncer de mama, pues sí, ese está casi desapareciendo porque sí hay antecedentes de cáncer en la mamá, en la abuelita, en la tía, se llama familiar directo, pero ese está siendo un mínimo, ¿eh? Pero volviendo al tema, si a mí un tumor de menos de 2 centímetros, a lo mejor yo lo puedo estar observando y ahí viendo, ¿no? El otro detalle, puede ser un tumor de medio centímetro, pero a los 6 meses ya creció 3 centímetros, aguas con eso. No vaya a haber un problema de cistis sarcoma filoides, ¿eh?
Y estamos hablando de gente mucho más chica de 14, 15 años de edad. Entonces, chequen también eso de cistisarcoma filoides. Para Carolina, pues ya sabe, ella ya entendió, ¿verdad? Porque es con pH, filoides es con pH, ¿eh? Para el resto, pues no, póngalo con pH, si no, no lo van a encontrar. ¿Verdad, Caro? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cistisarcoma filoides, y ahí van a ver algo que no viene aquí, ¿verdad? Y que está considerado como una patología benigna, pero con tendencia a la malignidad. Muy bien. Ok, bueno, y bueno, continuando. Ahora vamos a pasar a lo que es la mastitis. La mastitis, por definición, va a ser la inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria, con De o hecho, sin presencia. este tema te voy a interrumpir para decirte, ya lo vimos el otro día, ¿verdad? Sí, de Lo hecho, vimos, sí. lo vimos desde el punto de vista de obstetricia, ¿no? Para Ajá. aquella mujer que tenía un nacimiento, lo iba a dar, pero es muy similar, ¿verdad? Sí, de hecho. No sé si quiere que me lo pase o le sigo. Sí, pasa el otro, ¿no? Tienes el otro, ¿no? Sí, está bien. Sí, si no, se va a cansar Carolina y ya te va a hablar hasta en otro idioma. Ok. Bueno, ahora pasando a la mastopatía fibroquística. Por definición vamos a tener que es una condición en la que hay un engrosamiento e induraciones de la mama. Generalmente son dolorosos y pueden fluctuar con los ciclos menstruales. Bueno, como ya les había explicado, fluctúan con los ciclos menstruales porque ya sabemos que la menstruación hay un alza de hormonas y es donde tienden a ser más dolorosos o más molestos para los pacientes. En cuanto a la presentación clínica, aquí vamos a tener una diferencia clave con el fibroadenoma mamario. Los quistes tienden a ser múltiples, es decir, hay 3, hay 2, hay 4, no son únicos. Y su característica de la palpación es que son blandos, porque puede ser que los quistes lleguen a estar llenos de líquido, ¿no? Ahora, como presentación Ahora sí clínica, me molaste. A ver, David, ¿qué es un quiste? es una lesión que tiene como encapsulado algo, o sea, o sea, es tejido fibroso alrededor y está encapsulando algo en su interior, ya sea líquido, Una sangre, bolsa pus. con líquido adentro, punto. Eso es Sí, un quiste. sí. Ahora, un tumor sólido, bueno, ahí no tiene líquido, ¿verdad? No puede ser quiste. Claro, puede ser mixto, ¿ok? Ujú. Pero desde que usa la palabra quiste, ya estás hablando de algo, una bolsita de algo que tiene líquido adentro. El líquido puede ser suerito, puede ser agüita, sangre, lo que quieras, ¿no? Pero Ujú. eso es lo que quiere decir un quiste, ¿eh? Ok. Ahora sí, sigue. Bueno, continuando con las características clínicas, pueden ser micro o macroquistes, van a ser irregulares, dolorosas y principalmente va a haber mastalgia como el síntoma principal. Y a veces, en general, pueden ser asintomáticos también y simplemente, no sé, una paciente va y se hace un ultrasonido porque tiene antecedentes de cáncer de mama o lo que sea y pueden ser hallazgos también. Ahora, a la exploración física, vamos a tener que el tejido mamario puede sentirse denso, con un área irregular, las mamas van a estar sensibles, inflamadas con dolor intenso y el dolor va a ser de tipo sordo, al mismo tiempo que la demás patología mamaria. Va a ser en el cuadrante supero externo y también en la parte inferior. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer diagnóstico diferencial con el fibroadenoma mamario, en cómo lo podríamos distinguir. Suponiendo que llegue una paciente con, no sé, un nódulo mamario. Dependiendo si la paciente, y tenemos la duda clínica si es un quiste o es un nódulo. Entonces ahí va a corresponder a hacer el ultrasonido, respectivamente, si es menor a 35 años o mayor a 35 años, ¿no? Dependiendo, aquí puede variar si es mamografía o ultrasonido. Si el ultrasonido o la mamografía nos reporta una lesión sólida o un quiste complejo, es decir, un nódulo, igual, volvemos a hacer el abordaje que les mencioné anteriormente con el fibroadenoma. Considerar el tamaño, considerar los antecedentes, considerar los síntomas para dar un tratamiento. En caso de que el estudio nos reporte una lesión quística, tenemos que hacer una biopsia con aguja fina. Si la aguja fina nos reporta que es un líquido sanguinolento, ahí es inmediatamente enviar la patología y esperar respuesta a lo que nos dicen. En base a lo que nos indique lo que nos indique patología, es en cómo vamos a tratar a la paciente. Si nos reportan un líquido claro, grisáceo, verdoso, no es necesario enviar la patología y le instruimos a la paciente que se siga reexplorando, que siga con el seguimiento de las citas, porque recordar que es un BRATS 2 y pues la podemos citar de 4 o 6 semanas. En cambio, si la seguimos citando y la lesión no desaparece completamente o reaparece o incrementa de tamaño y se hace más sintomática, ahí ya está indicada hacer la biopsia abierta. Y dependiendo del resultado que nos dé la biopsia, pues va a ser el tratamiento. Si hay un resultado de malignidad, pues bueno, ahí ya nos tocaría a nosotros y tendríamos que enviar a oncología para un tratamiento más adecuado. Y pues sería todo de mi parte.
Entonces aquí lo que se usaba antes es lo que nos dice David. El BAF, B-A-A-F, es una biopsia por aspiración con aguja fina. Ya prácticamente está en desuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son técnicas nuevas. Ahorita, por ejemplo, yo tengo una paciente con algún problema, quiero verificar que esto sea benigno o maligno, me quiero asegurar, si le voy a mandar tomar una biopsia, la mando con el radiólogo intervencionista, este experto en mama, mediante ultrasonido va siguiendo la aguja con el truco y llega directito a la lesión. Con certeza, con seguridad, toma la biopsia y ya puedo yo estar en condiciones de decirle, no, pues es esto. En realidad, voy a ponerles un ejemplo muy tonto. Una glándula mamaria, hagan de cuenta que van a ver un arbolito. Las hojitas son los alvéolos o acinos, es donde se va a producir la leche. Igual que en el árbol, los alvéolos no están sueltos, están unidos a unas como ramitas, a unos canalitos. Y esos canalitos a unos canales más gruesos. Y lo más se hace un ensanchamiento como almacén, es donde se almacena la leche. Y a diferencia del árbol, que sería la raíz, acá sería hacia el peso. Cuando se va tapando algunas de esas partes de la glándula mamaria, se forma una capsulita con líquido y el cuerpo reacciona formando una cicatriz, una fibrosis. Por eso, igual que en cardiología, la cardiopatía, cualquier enfermedad inherente al corazón. Mastopatía, pues cualquier enfermedad de la mama. Fibroquística, tiene componente fibrótico y componente quístico. Entonces, como que el cuerpo reacciona de esa manera. Hace muchos años se operaban estas pacientes, pero vuelve a resurgir el problema. Imagínense, les quedaba pues todo con un montón de cicatrices y estéticamente no es bueno. Además, se sabe pues que la mastopatía fibroquística es una enfermedad benigna totalmente de la mama. Entonces, siempre vamos a pedir a la paciente, ¿verdad? Diagnosticamos que es una mastopatía fibroquística, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento va a ser simplemente sintomático, ¿verdad? Le vamos a pedir a la paciente que se haga la exploración que nos enseñó David, pero que no se la haga, y sí nos lo dijo David muy claro, ni días antes ni durante el periodo menstrual. La mayoría de mujeres que se hagan una autoexploración en esos días se van a tocar bolitas o tumores que en su mente van a ser tumores, ¿no? Por eso se les refiere, no hagan eso porque háganlo siempre después de unos 5 o 7 días ya que bajó todo el problema hormonal. Entonces, esto es para cualquier paciente. Si después de unos 5 a 7 días de que terminó su periodo menstrual, se acostumbran a autoexplorarse, como lo dijo David, no es para que se hagan ellas diagnósticos, es para que si tocan algo diferente, estaban acostumbradas a cada mes hacerse esa exploración a la hora de bañarse. Oye, pues me toco aquí, no nomás en el cuadrante superexterno, puede ser en cualquiera de los 4 cuadrantes. Sabemos que el cáncer de mama se presenta más frecuentemente en el cuadrante superexterno, pero los otros cuadrantes no están exentos de esto. Ya vamos a ver esto el jueves. Bueno, se explora a la paciente y se toca una bolita, vamos a llamarle así, y viene al médico, ¿no? Pues no es nada infrecuente que la tocamos nosotros y decimos, mira, sí, aquí se mueve. Entonces, todos los procesos benignos, primero, no ve el pezón hacia la zona donde está el tumor. Acuérdense que en cáncer de mama lo vamos a ver hacia dónde se ve o se orienta el pezón. 2, no está adherido a planos profundos, ¿verdad? Es dolorosa en algunos momentos, al moverla duele. El cáncer generalmente no va a doler al principio. Entonces, no está y luego a veces la encontramos en forma bilateral. Todo eso van a ser cosas que nos van a orientar a pensar que es algo benigno. Si está de cierto tamaño, pues primero le pido yo un ultrasonido mamario a la paciente. Y si en el ultrasonido se ven algunas lesiones que ameriten alguna biopsia, entonces se le pediría la biopsia. De otra manera, si nomás me reportan es una mastopatía fibroquística o fibrosis mamaria, lo que yo tengo que hacer es darle tratamiento. ¿Cuál es el problema por el que vino ella? Pues porque tiene dolor. Ok, denle un antiinflamatorio, denle algún tratamiento, pero agréguenle que no es posible quitar esta patología, ¿verdad? Que probablemente se va a exacerbar con el transcurso del tiempo. Que es algo benigno totalmente y que no le va a evitar que amamante a su bebé,
quitarle pues el problema de estrés a la paciente, ¿no? Porque es algo benigno. ¿Cómo la manejamos? Le repito, con AINES o con algún medicamento que sea un antiinflamatorio potente para mama, su chequeo cada 6 meses, si es necesario control ultrasonográfico para estar viendo que no tenga problemas, y esto no le va a evitar, asegúrenle eso, que el día que se embarace vaya a evitar que amamante a su bebé. No va a pasar nada, ¿verdad? Pero es que es benigno. Y bueno, hay que entonces ver si la paciente requiere algún tratamiento de tipo anticonceptivo hormonal, pues hay que ver si se lo damos o no, ¿verdad? Porque a lo mejor si esto es dependiente de hormonas, ¿qué va a pasar? Al yo estarle dando hormonas, a lo mejor le exacerbo el problema. Por eso cuando la paciente viene, quiero que me diga, doctor, anticonceptivo, pues a ver, pues interrogo y a ver si esto es candidata a alguno de los hormonales o mejor no hormonales, que fue uno de los últimos temas que vimos. Es el último tema que vimos de usted. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Chequen entonces, el próximo tema es, si mal no recuerdo, cáncer de mama. Y EPI. Ok, pues son los 2 temas que vamos a ver el jueves. Yo sé que si ustedes leen los libros, pues traen 5 años de atraso en el idioma original. Y si ven en un libro que fue una traducción del idioma original a otro, pues trae 10 años de atraso. Que estuvo revisando también artículos, ¿verdad? Para tratar de presentarnos algo más actual. ¿Ok? Entonces, hagan eso para que estén en sus presentaciones. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, vamos bien. Yo lo quiero recordarles que si alguien es ponente de uno de los temas, le toca presentar tema y no lo presenta, es una falta grave, ¿verdad? No ha ocurrido, es nomás para que no vaya a ocurrir. No es de que sí, no preparé el tema, pues mejor voy a decirles que es que a mi abuelita no podía respirar y que no. Mejor no se les olvide presentar su tema, porque digo, de por sí que estamos aquí viendo calificaciones, estamos ya aquí viendo la participación en clase, y traten de imitar también a su compañero, ¿eh? En realidad, Barrientos pues está ahorita participando muy bien en clase, traten de participar todos allí. Por eso es necesario que estén leyendo los temas. ¿Dudas? ¿No hay? No, doctor. Bueno, pues entonces felicidades a ambos ponentes el día de hoy y pues nos vemos entonces a través de este sistema el próximo jueves. Por su atención, gracias. Y si alguien tiene alguna duda en su calificación, se la hace saber por favor a Alexis y él me la hace llegar y ya vemos alguna cosa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Está bien, doctor. Y de todas maneras, ustedes no se preocupen. Al cabo hay extraordinarios, si hay otro, ¿verdad? Pues pueden volver el año que entra. No, gracias. No es cierto, estoy bromeando. ¿Ok? Y si alguien quiere practicar inglés, pues ahí está Carito, no hay problema. Que les vaya bien. Gracias, bye. Gracias, doctor. Gracias. Bye.